¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos en Contragolpe, como todos los sábados. Hemos decidido tratar de reflexionar un poco más de lo habitual. Este es un programa que hay espacio para charlar, ¿no? No vamos con tanta prisa. Pero muchas veces hay materiales, en este caso libros, que marcan un poco la agenda política y que desde cierta retrospectiva nos permiten emparejarnos con lo que pasa hoy. En algunos casos, en otros no. Pero la idea es que una vez cada 2 semanas nos tomemos un tiempo para hablar de ciertos materiales que impactan en la conversación pública, por lo menos en la conversación política, económica y social, que es lo que persigue seguir este programa. Y en este caso lo vamos a hacer con algunos libros que tienen cierta circulación y que están marcando, creemos nosotros, la agenda, ¿no? Y como también vamos a respetar cierta hoja de ruta, vamos a hablar de algún libro, en este caso, que viene de afuera hacia adentro y que nos permite abrir la ventana internacional. En este caso es un libro que se llama Aquí no hemos venido a estudiar, lo escribe el periodista y editorialista del diario La Vanguardia de Barcelona, de España, Enric Juliana, que a opinión de este servidor es uno de los mejores analistas políticos que tiene la península ibérica, que realmente escribe piezas que, si pueden, se las recomiendo, síganlas en La Vanguardia, y que ha escrito este libro que, ¿por qué lo referenciamos? ¿Por qué nos parece que vale la pena leerlo con cierto detenimiento, más allá de que su lectura es bastante amena? Este libro lo que cuenta, le quiero pedir al señor director que nos muestre un poquito la portada. No sé si va a estar en las editoriales, en las librerías argentinas, pero bueno, hoy existen instrumentos de internet que te lo traen a tu casa. Ahí lo tienen, gracias. Este libro es interesante porque para mí aborda una cuestión un poco nodal que España sí pudo resolver bien y que la Argentina no pudo resolver bien. En esencia es la disputa de viejos camaradas comunistas, que muchos de ellos habían hecho la guerra civil en España y otros estaban militando en la clandestinidad, y que se encuentran en el penal de Burgos. El penal de Burgos en esos años, estamos hablando de 1957, 58, 59, 60, 61, congregaba a toda la militancia clandestina del Partido Comunista, que había caído en desgracia y que había caído en las garras del franquismo, ¿no? Y ahí adentro, en ese penal, se arma una disputa de fuerte contenido ideológico entre un sector del Partido Comunista que creía que había que hacer una revolución a sangre y fuego, es decir, seguir un poco la militancia clandestina y hasta en algunos casos armada, o por lo menos de mucha tensión social, y otro bloque de militantes comunistas que decían no. En España ya triunfó el franquismo porque además se acaba de consolidar lo que se conoció como el Plan de Estabilización y Desarrollo de 1958, que a través de la ingeniería de los economistas del Opus Dei le llevaron a España un gran plan de industrialización. Ese plan de industrialización, sigue hasta nuestros días. Hasta hoy, España no se aportó un milímetro de ese mundo. España es cierta industria y turismo. Con esas dos cosas, y por supuesto con su ubicación geográfica en Europa, con esas cosas le permitió alguna vez ser la 10ª potencia industrial del mundo y disfrutar de ciertos estadios de bienestar bastante elevados. Para decirlo concretamente, 26, 27.000 euros de renta per cápita hoy en la península ibérica. Bueno, en este libro que estamos nosotros citando, que estamos describiendo, un poco lo que se debate es qué hacer frente a un proyecto socioeconómico, insisto, liderado por sectores del Opus Dei en el gobierno de Franco, para pararse en esa situación. ¿Combatirlo o exigirle a la dictadura de Franco mejores condiciones de vida
para una nueva clase obrera industrial. Triunfó esa última tesis y creo que triunfó bien. En la Argentina no tuvimos el éxito que intentaba en aquellos años el desarrollismo de Arturo Frondizi, no tuvimos la posibilidad de estabilizarlo, ese programa de estabilización y desarrollo, porque tuvo hasta el mismo nombre, se reconoce en esos años en España como desarrollismo español. Bueno, acá en esos años se quiso hacer el desarrollismo argentino. Ese proyecto no se consolidó y la Argentina sigue todavía discutiendo cuál es su ensamblaje productivo. No se sabe todavía si tenemos que ser un país agroexportador, un país industrialista, cómo ensamblarnos. Nos quedó esa asignatura pendiente. Tal vez si vamos a esta lectura que les recomendamos, bueno, vamos a encontrar muchas claves del día de hoy, en la Argentina y por supuesto en España. En un minuto, con Rodrigo Esteves, analizamos otros textos que nos permiten reflexionar y pensar cosas que están pasando en la Argentina de hoy. Ya venimos. Me siento cómodo y realizado como persona porque puedo decir, sí, terminé el secundario. Es como un aval, de hecho de tener títulos secundarios, como que te abre esas puertas que están muy buenas. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta tierra de encuentros te espera para vivir momentos únicos. Disfruta la calidez de nuestra gente, de nuestras costumbres y atractivos. Adrenalina, pasión, historia, baile y diversión se conjugan para que atesores recuerdos para toda la vida. Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Roberto. Escuchando atento el planteo que hacías a propósito de ese momento de la historia española y de cómo España despega de la mano de un franquismo que no le encontraba la vuelta, ¿no? Porque No, los primeros años de posguerra fueron durísimos, ¿no? Trágicos. Era la famosa autarquía, que tuvo un salvador para esos años, llamado Juan Domingo Perón, ¿no? Juan Domingo Perón y una visita histórica de María Eva Duarte de Perón junto a su hermano Juan, junto a un hombre de la iglesia que era Antonio Benítez, junto a un hombre del irigoyenismo, un viejo odontólogo, un joven odontólogo para aquellos años. Años más tarde, después terminó siendo embajador en el Vaticano. Hablo de Ricardo Guardo, que había sido presidente de la Cámara de Diputados de la Nación por aquellos años, formado en el irigoyenismo hipermilitante, formado en el reformismo universitario, y después eyectado, porque Evita tuvo ahí algún encontronazo con él, particularmente él y su mujer escribió las memorias, muy interesantes. Evita tenía una enorme relación con su mujer, y su mujer era un poco algo así como una mirada protocolar de esa Evita a la que le costaba el protocolo y le pesaba el protocolo, pero que claramente irradiaba un liderazgo y un carisma que a Franco le vino fantástico. Sin duda, bueno, un personaje que si algo... Tenía muchas cosas, pero no tenía carisma. Se decía que tenía mucha baraca, mucha suerte, pero no tenía carisma. No tenía carisma y el tono de voz, ¿no? Que Franco tenía un problema serio. Aflautado, ¿no? De voz de pito. Exacto. Sí. Vos sabés que es muy bueno lo que estás citando porque el libro que le recomendamos a nuestros televidentes arranca con el viaje de Evita. Es decir, el libro arranca con el viaje de Evita, como bien decís vos, mítico viaje. Hay mucha cinematografía, hay noticieros. En España se llamaba... Nodo. Exactamente. Vos ibas al cine y te morfaba la publicidad franquista y se llamaba El Nodo. Bueno, y hay mucho material del Nodo, del viaje de Evita, y con esto ya te dejo para que avances con tu libro y con tu recomendación para leer. Arranca con una anécdota muy interesante que llega Evita a Barajas y lo ve a la distancia Franco,
¿no? Y entonces Evita iba con su peluquero, que era un peluquero del pueblo de ella, de Los Toldos, o cercano de ahí, digamos, de Junín. Y entonces le dice, Evita tenía esas cosas, ¿no? Medio irreverente, le dice, che, este es fulanito, el que vende los pollos en Junín. Es igualito, le dice, petizo, retacón, medio pelado, es igual. Bueno, y le ponen ese sobrenombre y le queda a Franco el sobrenombre del pollero de Junín. Anécdota, pero bueno, el libro tiene esta sustancia que estamos remarcando. Es que Evita, ¿no?, tenía eso, y en ese viaje hace alarde de esas cosas. Tiene una agarrada bastante grande con Franco, particularmente dicen, por ¿no?, algunas cosas. Puntualmente, además, no hay que olvidar, vos hablabas de la relevancia de esa estructura del PC que está presa, sí, del comunismo. No hay que olvidar que Evita estuvo a punto de tener un atentado, un grave atentado en Madrid. Exacto. Es decir, que fue abortado por el propio franquismo, y Evita después termina intercediendo por la vida de esa mujer que era quien había quedado como la cara visible de ese atentado, intercediendo por la vida de esa mujer porque la mujer iba a ser ejecutada. Bueno, esta mujer termina en México. Exactamente. Cuenta su historia. Pero en este viaje, en ese viaje que está citado, está muy bien contado en este libro, un familiar, en realidad un cura medio familiar, de un preso político del franquismo, la va a ver a Evita. Porque después Evita hace una escala en Andalucía. Y este militante era originalmente de Andalucía y había emigrado a la Barcelona industrial de esos años y había caído preso en Valencia. Bueno, y estaba condenado a muerte. Y Evita intercede y habla con Franco y le conmutan la pena. ¿Ok? Le quitan la pena de muerte y queda, creo, 30 años le dan. Y el tipo va a parar al penal de Burgos por esta gestión de Evita. Y es uno de los que lleva adelante esta discusión que contamos en el prólogo de este programa. Es muy interesante, se meten muchos temas de la política argentina en este libro, por eso lo recomendamos. Pero bueno, también nos sirve para reflexionar sobre qué lugar ocupó la Argentina en aquellos años, ¿no? Claro. Argentina era el ámbito de la producción agraria que España que necesitaba, digamos. Franco la recibió. Y también todo un tema de la cuestión textil, porque Evita se viene con vestidos que aún hoy están expuestos, y hay lugares donde verlo. Cada región le hace un obsequio personal y ese obsequio tiene que ver con que son vestidos regionales. El reconocimiento y la gratitud de esa España del franquismo a la figura de María Duarte Perón, creo que no tenemos dimensión de lo que fue en aquel momento, ni de lo que representa aún hoy para muchos en el relato cotidiano. Porque todavía hay gente que pervive de esa época, muy poca, pero hay. Y recuerdan, siendo niños, lo que fue esa visita de Evita, que como decís vos, el nodo era el ámbito de las noticias documentales que voy a hacer en el cine, por lo tanto todo el mundo de aquellos años vio sí o sí aquel paso de Evita por España. Pero nos venimos un poco más cerca. No, seguro. Nos quedamos en ese siglo igual, nos venimos un poco más cerca. Yo traje La Hermandad de los Astronautas. Este es un libro bastante reciente, por cierto, escrito en primera persona. Lo tengo ahí, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, lo vimos entonces ya. Escrito por Ricardo Gilavedra. Ricardo Gilavedra, camarista que enjuició a los comandantes, 2 veces ministro de Justicia, diputado nacional en su momento, presidente del bloque de diputados nacionales del radicalismo. Es decir, un tipo que tiene la singularidad, ha trabajado muchísimo en el sector privado, actual titular del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Que bien haces en agregarme porque estaba omitiendo un dato no menor, porque sigue en vida política Ricardo Gilavedra, y continúa activo, muy activo por cierto, pero acá en un paso de un pibe. ¿Por qué digo un pibe? Porque era el camarista más joven. Lo vimos mucho en Argentina en 1985, pero claro, la injerencia central o la incidencia central de Argentina en 1985 está estructurada en virtud del personaje de Ricardo Darín, que levanta la bandera de quien fue Julio César Estacera, que es el fiscal, el que lleva la acusación, que era un tipo mucho más maduro, por cierto. Gilavedra, 36 años, pensemos hoy, sí. 36 años, un pibe, reitero, el más joven de los 6 camaristas, contando en primera persona qué hicieron, cómo lo hicieron y cómo fue que salió esto, en lo que en primera instancia confiesa que lo cruzaban en los pasillos de tribunales y decían, vos estás loco, esto no va a pasar. Es decir, había un escepticismo general y reitero, estamos hablando de una Cámara que se constituyó en democracia. Sí.
porque esto es importante Pero entenderlo. recordemos también, ¿no? Creo que todavía no ha tomado vuelo el asunto, lo tomará conforme avancen los días. Se cumplen 40 años. Claro, bueno, vienen los 40 años vienen los 40 años de la elección y vienen los 40 años de la decisión central de Alfonsín, que es antes de diciembre, porque él asume el 10 de diciembre, perdón, antes que finalice el año, pero en ese breve interregno entre el 10 de diciembre y el fin de año, Alfonsín deroga la ley, que era la ley de la autoamnistía, esta ley que los militares Bueno, él ya en campaña denuncia el pacto. Él lo había prometido. No, y lo había prometido. Bueno, además. por eso denuncia el pacto militar sindical. Sí. Como parte de ese pacto dice no va a haber una página de oscuridad frente a lo que pasó, ¿no? Sí, y se anticipa, digamos. Que... Sí, y ahí para entender un poco lo del pacto, que es interesante lo que planteás, acá no apunta a ese tema, pero bien vale porque es piedra basal. La autoamnistía no arrancaba el 24 de marzo del 76. La autoamnistía que resolvieron los militares y que derogó Alfonsín arrancaba el 25 de mayo de 1973, el día de la asunción de Héctor Cámpora. Exacto. Es decir, ahí estaba el rulo donde el peronismo quedaba libre de culpa y cargo de muchos de los atentados, de muchos de los asesinatos y de las centenares de desapariciones en democracia. Lamentablemente, debo decirlo, hay centenares de desaparecidos en democracia previo al 24 de marzo de 1976. Un poco el rulo de esa autoamnistía era precisamente meter en el paquete aquello que tenía que ver con el 25 de mayo. Pero bueno, nos metemos en este libro, el libro de Ricardo Gilavedra. Ricardo Gilavedra le rinde un homenaje en primera instancia a quienes fueron sus colegas, dos de ellos ya fallecidos, y particularmente es importante esto contarlo, dos de ellos ya fallecidos y uno constitutivo de esta Cámara, que es Andrés D'Alessio. Andrés D'Alessio fue el hombre que arrancó y empezó a ordenar cómo armar esto y cómo armar esta Cámara. ¿Por qué digo ordenar cómo armar esta Cámara? Porque la verdad que Alfonsín tomó una decisión en aquel momento que era que los militares fueran enjuiciados por los propios militares. Esto que hoy alguno va a decir, no, Rodrigo, estás equivocado, si no enjuició esta Cámara. No. Alfonsín en el 83 lo que resolvió fuera que las propias Fuerzas Armadas se juzgaran y les dio la oportunidad. El tema es que las Fuerzas Armadas nunca tomaron la decisión, nunca avanzaron, esos tribunales nunca lo lograron hacer. Pasó un largo año y ahí sí comienza, cuando empieza el otoño del año siguiente, el juicio con esta Cámara, que es la Cámara de Apelaciones, donde había tres integrantes particularmente que venían de la vieja justicia, la justicia del proceso. Pero ¿qué tenían? Y acá un dato importante. ¿Qué tenían en su favor? Uno de ellos ya fallecido, Valer Garaos, Ledesma y Torlasco. ¿Qué tenían en su favor? Ellos habían declarado la inconstitucionalidad en octubre del 83. Durante la misma dictadura habían dicho que la ley de amnistía era inconstitucional. Entonces tenían ese punto a favor, esos camaristas quedaron, y después se incorporaron otros camaristas. Uno claramente, una gran figura pública, sin lugar a dudas, y claramente identificado con el peronismo, que es Carlos Aslanian, León Carlos Aslanian, hombre que fue ministro de Justicia en los 90, luego fue ministro de Seguridad en la provincia con Felipe Solá, un tipo de referencia. Sí, también podemos decir que Gilavedra es un tipo de referencia del radicalismo. Sin duda, y son íntimos amigos, ¿eh? Sí, Hablan muy bien de ellos, son íntimos amigos. No, son orgánicos de sus respectivas ideologías y se los reconocen sus campos políticos claramente, ¿no? Y quiero rescatar esto de Aslanian porque digo, muchas veces, y en los últimos tiempos se habla mucho del peronismo y de la autoamnistía y de la posición de Luder en aquel momento, en la campaña sobre todo, de aquella frase muy poco feliz de Luder acerca de la imposibilidad de la vuelta atrás de las causas, que lo dicen una mañana con José Ignacio López y Magdalena Ruiz Guiñazú, en un programa líder de aquellos años en una de las radios líderes de ese momento, esos programas que se grababan bien tempranito y la llamadita telefónica marcaba la agenda de todo el día. Ahí comete un grave error Luder, por cierto, diciendo eso, pero después debo decir que todo el peronismo, la línea era distinta, es decir, hasta el propio candidato a vicepresidente, era Deolindo Felipe Vittel, había ido a declarar y recibir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 79, junto con Herminio Iglesias, que también es otro de los grandes olvidados o de los demonizados siempre, que en este caso puntualmente nadie puede decir que no puso lo que había que poner en ese momento. Que entrevistarse con los de la Comisión Interamericana en el 79... No era fácil. No era fácil, bien dijiste. Gilavedra cuenta estas cosas, Gilavedra cuenta mucho en primera persona de lo que le pasó, de cómo D'Alessio tocó el timbre y con un whisky en la mano se sentó y lo convenció, porque era muy difícil convencerse en ese momento, a los 36 años, de largar la actividad privada donde le iba muy bien y que lo llamara a la historia. Es un ¿no? despacho de abogados, digamos. Claro. Trabajaba en el sector privado, entonces estás cómodo, tenés familia, tenés los chicos en el colegio, sabés que te vas a jugar la vida, sabés que van a venir los llamados telefónicos o que vas a pasarla mal.
D'Alessio, sin ir más lejos, tuvo un atentado en su casa en Hurlingham. D'Alessio zafó de ese atentado, vamos a entrecomillar este término, Andrés D'Alessio ya no está, fue luego decano de la Facultad de Derecho, una figura referencial. Andrés D'Alessio zafa producto de la casualidad porque su hija vuelve en un no horario de los tradicionales. Y D'Alessio había tenido un estudio claro de inteligencia, le pusieron una bomba en el momento preciso a la hora indicada, y la hija cometió el error de volver en el horario no identificado, y se encuentran con la bomba en la puerta de su casa en Hurlingham, que hubiera sido, sin lugar a dudas, un atentado a la democracia, ¿no? Como tantos otros. Pero digo, estos camaristas que después con los años acá hay un problema, quedaron muy desvirtuados estos juicios. Y sin ir más lejos, en Argentina 1985, gran película que recomendamos para los que todavía no la vieron, también comete un error, que es no hablar de los indultos. Argentina 1985 no cierra contando los indultos, y la verdad que este juicio puntualmente se cae por los indultos. Esta es la realidad de este juicio. Este juicio cae únicamente por los indultos. Nada tienen que ver las leyes de caducidad o lo que se denomina... revertida después por Néstor Kirchner. Exacto. Con el consenso del radicalismo, porque el radicalismo vota a favor de esas leyes. Que es la derogación ya en este siglo. Pero estamos hablando de década del 80. Y para tener dimensión, para cerrar, para tener dimensión de lo que es esto y lo que fue en ese momento, ellos, con sus mujeres, sus parejas en ese momento, viajaron a Oslo munidos de los videos para poder tener un registro. Hoy están en Oslo, en la legislatura, insisto, están en Noruega, en depósito. Crean o no, es así. Porque tuvieron temor de que en algún momento, como tantas veces ha pasado y como aún hoy escuchamos a quienes niegan dramas como el de Auschwitz, que tuvieron temor de que en algún momento no quedara registro de lo que habían hecho. Sí. Y entonces fueron a dejarlo en un lugar completamente a resguardo, por fuera de nuestra lógica. Sí, y en países que tienen una larga trayectoria de simpatía con los movimientos de derechos humanos y combatir cualquier exceso por parte del Estado en las tareas represivas, ¿no? Recupero este planteamiento y esta recomendación tuya con otro libro que también está haciendo, lo mostramos de nuevo al libro, si hace falta. ¿Sí? ¿Lo vemos? Ahí lo tenemos. Bueno, con otro libro que está haciendo ruido, digamos, ya hace unos meses, fue recomendado incluso por periodistas de distinto signo ideológico, si vos querés. O sea, en tanto me suena transversal eso. Que es Conocer a Perón, de Abal Medina. Juan Manuel, ¿no? Aclaro, otro escrito en primera persona. Escrito en primera persona, buen apunte, y lo referencio porque Abal Medina es víctima de la represión ilegal del Estado, digamos, ¿no? Queda confinado en la famosa embajada de México en Belgrano, en el barrio de Belgrano, la calle Arcos, creo que hoy hay una torre de edificios ahí. Era un lugar increíblemente lindo. Abal Medina, toda la dictadura de Videla y compañía la atravesó en la embajada, junto con Héctor Cámpora, ¿no? Que sale con un salvoconducto porque ya el cáncer de Cámpora era muy avanzado. Se le hizo un estudio en el hospital italiano que se lo dejó salir y efectivamente los médicos dijeron, no, necesita tratamiento urgente, bueno. Y le dan el salvoconducto que la dictadura siempre le negó a los dos, a Abal Medina y a Cámpora. Bueno, pero en este caso, Abal Medina, padre, relata, como bien decís vos, en primera persona, la correspondencia que tuvo con Perón y las reuniones que tuvo con Perón en Puerta de Hierro. Un Abal Medina impulsado por un episodio muy desgraciado que es la muerte de su hermano Fernando. Es decir, Fernando había ajusticiado a Aramburu, con quien era su compañera sentimental, a Rostito. Habían ajusticiado a Aramburu. Y eso esto es interpretación mía, creo que le da al apellido Abal Medina, para un buen número de la simpatía política argentina, cierto aura de nobleza, insurgencia, revolución, resistencia. Recordemos que Abal Medina no venía del peronismo, venía del nacionalismo católico. Participaba en una revista del nacionalismo católico que detrás de escena comandaba a Sánchez Orondo, a quien después lo hacen candidato a senador. Sánchez Orondo pierde la elección con un ignoto y joven político cordobés afincado en la capital llamado Fernando de la Rúa. De todo eso sabés mucho más vos que yo, pero citamos contexto para que la gente nos
nos Y pueda trazamos seguir. un paralelo, porque Abal Medina también un pibe. Total. Bueno, la foto la famosa foto que muchos que les gusta la política la recordarán, cuando lo van a buscar a Perón un 17 de noviembre del 72, famoso viaje de Alitalia, de la compañía Alitalia, el que sostiene el paraguas es Rucci, pero al costado pegadito es Abal Medina, Brazos cruzados. que creo que tiene 27 Brazos años. cruzados, o en otro momento las Sí. poses son una pose muy meditado, muy constreñido está. Un pibe sub-30, Sí. pero que está con una tensión enorme. Quiero dejar los títulos rápido porque creo que nos quedan lamentablemente 2 minutos, se nos fue otra vez increíble. El libro, digamos, creo que vale, primero como testimonio histórico, pero segundo, y esto es lo que también me gusta reflexionar, y lo concateno con el introito de este programa, con las cuestiones estructurales de la Argentina. ¿Por qué lo digo? Me parece que por parte de Abal Medina no hay una verdadera versión autocrítica de lo que fue la experiencia de los 70, encabezada por su hermano y por los que vinieron al lado de su hermano, siguiendo esa hoja de ruta, ¿no? Que fue una tragedia de la que la Argentina, bueno, se recuperó como pudo, en parte con estos juicios que vos contás, pero de la que todavía me parece nos debemos un viejo debate de la verdad en tanto responsabilidades históricas. No digo, y responsabilidades políticas, no digo responsabilidades judiciales que están, por suerte, puestas arriba de la mesa y juzgadas, sino responsabilidades políticas. ¿Por qué digo esto? Porque digo, muchos de ellos planteaban la patria socialista en un país que tenía en esos años casi un ingreso per cápita similar al de la clase media francesa. Esto quiero decir. O sea, Argentina no tenía que ir al derrotero de Cuba, tenía que ir a discutir en serio una política de desarrollo para terminar de integrarse en el capitalismo moderno. Humilde opinión de este servidor. Y creo que eso no está arriba de la mesa en ese libro. Y por último, en lo que a mí me toca, y cierro porque me están corriendo, hay y esto también vos sabés mucho y algún día lo hablamos si querés, fueron los famosos encuentros del restaurante Nino en Vicente López, ¿no? Y después el abrazo de Perón con Balbín. Ese era todo lo que se estaba discutiendo en ese momento. Incluso se hablaba de una fórmula cruzada, ¿te acordás? Perón-Balbín. Sí, Perón soñó con un Balbín vicepresidente, Bueno. y soñó con un Balbín vicepresidente porque también sabía que no estaba bien de salud. Bueno, te cuento este dato, no sé si vos lo tenías. Perón le pide a Abal Medina que le diga a Balbín que Balbín pida perdón por los atentados de finales del año 55 y por la bomba de Carranza en el 53. Creo que ese perdón no se produce, pero está lleno de este tipo de anécdotas el libro. Por eso lo recomendamos. Muy histórico y muy bien documentado, como decís vos, en primera persona. Nos tenemos que ir, nos ponen la musiquita. Habrá más libros en este espacio de reflexión que inauguramos en esta temporada nueva de Contragolpe. Chau, nos vemos el sábado que viene.